Mi ex me abandonó tras mi aborto espontáneo y me culpó de todo, pero ahora está destrozado porque el bebé de su nueva novia no es suyo. Esto va a sonar terrible, pero necesito sacarlo de mi sistema. Estoy feliz, genuinamente feliz por el dolor de mi ex. Sé cómo suena eso y parte de mí se siente culpable por sentirme así, pero la otra parte, la parte más grande, siente que finalmente el universo le está cobrando todo lo que me hizo. Déjenme explicarles por qué. Yo tenía 27 años cuando todo esto pasó. Estuve en una relación con mi entonces prometido Leandro durante casi 2 años y medio. Él tenía 34 años y parecía ser el hombre perfecto para mí. Estábamos planeando nuestro futuro juntos de la manera en que lo hacen las parejas enamoradas. Habíamos empezado a planear la boda. Estábamos buscando casas más grandes, hablábamos de cuántos hijos queríamos y dónde nos veíamos en 10 años. Todo parecía perfecto. Leandro siempre fue increíblemente paciente conmigo y extremadamente cariñoso. Era el tipo de hombre que recordaba los pequeños detalles, como mi café favorito o como me gustaba que me abrazaran cuando tenía un mal día. Mis amigas me envidiaban y mi familia lo adoraba. Yo pensaba que había encontrado a mi persona, ya saben, esa con la que pasarías el resto de tu vida. Pero cuando cumplimos 2 años de relación, algo cambió. Al principio fueron cosas pequeñas que traté de ignorar porque no quería ser la novia paranoica y controladora. Leandro empezó a distanciarse emocionalmente de mí. Las conversaciones que solíamos tener durante horas se volvieron intercambios breves y superficiales. Cuando le preguntaba cómo estuvo su día, me daba respuestas de una sola palabra. Cuando yo intentaba contarle sobre el mío, parecía estar en otro lugar mentalmente. Lo que realmente me puso nerviosa fue su teléfono. De repente, cada vez que estábamos juntos, lo ponía boca abajo sobre la mesa. Antes nunca le había importado que yo viera sus notificaciones, pero ahora actuaba como si su teléfono fuera un secreto de estado. Si le preguntaba al respecto, me decía que estaba estresado por el trabajo y que necesitaba desconectarse. Yo quería creerle porque lo amaba y confiaba en él, así que dejé pasar las señales de alerta. Un día tuvimos una discusión bastante acalorada sobre buscar un apartamento más grande. Nuestro contrato de arrendamiento terminaba ese mes y yo quería mudarnos a un lugar con más espacio. Leandro se puso increíblemente defensivo sobre el tema y empezó a decir que tal vez no estábamos listos para ese paso, lo cual no tenía sentido porque literalmente estábamos comprometidos y planeando una boda. La discusión se intensificó más de lo que cualquiera de nuestras peleas anteriores había sido. Él estaba diciendo cosas que no tenían sentido, como que tal vez nos habíamos apresurado con el compromiso y que necesitaba tiempo para pensar. Yo estaba confundida y asustada porque esto venía de la nada. Al final de la discusión, Leandro me dijo que necesitaba espacio. Se subió a su coche y simplemente se fue. Eso fue lo último que supe de él durante 2 semanas completas. 2 semanas sin una sola llamada, sin un mensaje de texto, sin nada. Imagínense lo que se siente cuando la persona con la que planeas casarte desaparece de tu vida sin explicación. Llamé y mandé mensajes docenas de veces. Le escribí correos electrónicos preguntándole si estaba bien, si podíamos hablar, si había hecho algo mal. Nada, silencio total. Hablé con sus amigos y me dijeron que estaba bien pero que necesitaba tiempo. Hablé con su hermana y me dio la misma respuesta vaga. Fue la época más estresante y angustiante de mi vida entera, y lo que hacía todo 1000 veces peor era que yo tenía un secreto que estaba muriendo por compartir con él. Estaba embarazada. Había descubierto que estaba embarazada justo antes de nuestra pelea sobre el apartamento. Tenía como 6 semanas de embarazo y estaba planeando una sorpresa elaborada con mi mejor amiga Noelia para decirle a Leandro. Había comprado pequeños zapatos de bebé y una camiseta que decía, futuro papá, y planeaba preparar su cena favorita y revelarle la noticia esa misma semana. Pero entonces tuvimos la pelea y él desapareció, y yo me quedé sola con esta noticia increíble y aterradora al mismo tiempo. No sabía qué hacer. Parte de mí quería decirle por mensaje de texto porque pensé que tal vez eso lo haría volver, pero otra parte de mí sabía que esta no era la forma en que quería que se enterara. Unos días después de que Leandro se fue, empecé a sentir calambres. Al principio pensé que era estrés porque había estado durmiendo mal y apenas comiendo por toda la angustia de que él hubiera desaparecido. Pero los calambres empeoraron y empecé a sangrar. Mucho. Entré en pánico y llamé a Noelia, quien me llevó de inmediato al ginecólogo. El médico me hizo un ultrasonido y me dio la noticia devastadora. Había tenido un aborto espontáneo. Mi bebé se había ido. Estuve ahí sentada en esa sala fría de examinación, mirando la pantalla en blanco del ultrasonido donde se suponía que debía ver a mi bebé, y me derrumbé completamente. Noelia me abrazó mientras yo lloraba, pero nada podía llenar el vacío que sentía en ese momento. Lo peor de todo era que estaba completamente sola en esto. El padre de mi bebé, el hombre que se suponía que me amaba y que quería construir una vida conmigo, no estaba ahí. Intenté llamarlo y mandarle mensajes otra vez, esta vez con más urgencia. Le escribí que había pasado algo y que realmente necesitaba hablar con él. Nada, ni siquiera abrió mis mensajes. Pasé por todo ese dolor física y emocionalmente sola. Tuve que lidiar con el proceso médico sola, con las citas de seguimiento sola, con el dolor de perder a mi bebé sola. Lloraba todas las noches preguntándome qué había hecho mal, por qué me estaba pasando esto y dónde estaba el hombre que decía amarme. Finalmente, después de 2 semanas de silencio absoluto, Leandro me mandó un mensaje. Decía que necesitábamos reunirnos y hablar. Yo estaba destrozada emocionalmente pero también desesperada por verlo, así que acepté de inmediato. Nos encontramos en un parque de nuestro pueblo un día después. Cuando lo vi caminar hacia mí,
mi corazón se aceleró. Parte de mí todavía tenía esperanza de que tal vez podríamos arreglar las cosas, de que tal vez él me abrazaría y me diría que lo sentía y que todo estaría bien. Pero no fue así como sucedió, ni siquiera cerca. Leandro se veía terrible, como si no hubiera dormido en días, pero su expresión no era de arrepentimiento o preocupación, era de enojo. Se sentó en la banca del parque a mi lado y sin siquiera preguntarme cómo estaba, comenzó a hablar. Me dijo que sabía sobre el aborto espontáneo. Aparentemente, la hermana de uno de sus amigos trabajaba en el consultorio de mi ginecólogo y se lo había contado. Yo no sabía qué decir. Estaba en shock de que se hubiera enterado de esa manera y de que no hubiera venido a verme inmediatamente cuando lo supo. Pero entonces empezó lo inimaginable. Leandro me dijo que había estado angustiado durante días desde que se enteró. Dijo que él quería ser padre con todas sus fuerzas y que yo se lo había quitado. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté qué quería decir con eso, y él simplemente explotó. Empezó a gritarme en medio del parque, acusándome de haber causado el aborto espontáneo por estar tan estresada y dramática sobre nuestra relación. Dijo que si yo hubiera sido más comprensiva y le hubiera dado el espacio que necesitaba en lugar de acosarlo con llamadas y mensajes, tal vez nuestro bebé todavía estaría vivo. Me insultó verbalmente durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron unos 20 minutos. Me llamó egoísta, me llamó descuidada, me llamó todos los nombres hirientes que se les puedan ocurrir. Dijo que no podía creer que alguna vez había pensado en casarse conmigo y que claramente había cometido un error. Yo estaba sentada ahí en shock, las lágrimas corriendo por mi cara, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Este no era el hombre del que me había enamorado. Este era un extraño cruel que estaba diciendo las cosas más dolorosas imaginables en el peor momento posible de mi vida. Cuando finalmente terminó su ataque verbal, Leandro sacó mi anillo de compromiso de su bolsillo. Yo ni siquiera me había dado cuenta de que me lo había quitado en algún momento durante sus gritos. Lo puso en la banca entre nosotros y me dijo que nuestro compromiso estaba roto. Dijo que me quedara con el anillo porque no quería nada que le recordara a mí o a lo que podríamos haber tenido. Luego se levantó, caminó hacia su coche y se fue. Simplemente así. Me dejó sentada sola en ese parque, destrozada de todas las maneras posibles en que una persona puede estar destrozada. Los días y semanas siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Estaba lidiando con la pérdida de mi bebé, el fin de mi relación de 2 años y medio y la necesidad de encontrar un nuevo lugar para vivir porque no podía permitirme nuestro apartamento sola. Apenas podía levantarme de la cama por las mañanas. Noelia prácticamente se mudó conmigo durante ese tiempo para asegurarse de que estuviera comiendo y funcionando. Pero lo que hacía todo aún peor era que Leandro no se detuvo con romper mi corazón en persona. Comenzó a difundir historias sobre mí entre nuestros amigos mutuos. Me enteré por varios amigos que Leandro estaba contando una versión completamente diferente de los eventos. Les estaba diciendo a las personas que yo había estado actuando errática e inestable durante meses, que había tenido el aborto espontáneo porque no estaba cuidando mi salud, que lo había estado presionando sobre el matrimonio y los bebés cuando él había dejado claro que no estaba listo. Estaba pintando esta imagen de mí como una novia psicótica y obsesionada, y algunas personas le creyeron. Perdí amigos en los que pensé que podía confiar porque escucharon su lado de la historia y decidieron que yo era el problema. Pero entonces me enteré de algo que hizo que todo tuviera sentido de la peor manera posible. Un amigo mutuo, Octavio, vino a verme unas semanas después de que Leandro y yo terminamos. Me dijo que había algo que necesitaba saber, aunque sabía que me lastimaría aún más. Me dijo que Leandro había estado viendo a otra mujer durante los últimos 5 meses de nuestra relación. 5 meses. Eso significaba que había empezado a engañarme justo cuando las cosas empezaron a cambiar entre nosotros. El distanciamiento, el teléfono boca abajo, la necesidad repentina de espacio, todo tenía sentido ahora. La mujer se llamaba Katia y aparentemente trabajaba en la misma empresa que Leandro. Octavio me dijo que varios de los amigos de Leandro sabían sobre Katia, pero no me habían dicho nada porque pensaron que no era su lugar. Eso me dolió casi tanto como la traición misma. Todas esas personas habían sabido que me estaban engañando y nadie me lo había dicho. Cuando confronté a Octavio sobre por qué me lo estaba diciendo ahora, me dijo que se sentía culpable, especialmente después de escuchar las cosas horribles que Leandro estaba diciendo sobre mí. Así que ahí estaba la verdad completa. Leandro no había desaparecido porque necesitara espacio o porque estuviera confundido sobre nuestra relación. Había desaparecido porque estaba con Katia. Probablemente había pasado esas 2 semanas con ella, viviendo alguna fantasía mientras yo estaba en casa preocupándome por él y luego perdiendo a nuestro bebé completamente sola. Y cuando se enteró del aborto espontáneo, no sintió tristeza o culpa por no haber estado ahí para mí. Sintió enojo porque su plan perfecto de terminar conmigo y empezar con Katia se había complicado con un bebé que ni siquiera había sabido que existía hasta que ya se había ido. Esa realización fue lo que finalmente me dio la fuerza para empezar a sanar. Me di cuenta de que no había perdido a un buen hombre, había perdido a un cobarde mentiroso que me había usado y descartado de la manera más cruel posible. Tomé la decisión de mudarme a otro estado donde tenía familia. Necesitaba un nuevo comienzo lejos de todos los recuerdos y lejos de las personas que habían sido parte de esa época horrible de mi vida. Los siguientes 2 años fueron de reconstrucción. Fui a terapia y trabajé en procesar el trauma de todo lo que había pasado. Hice nuevos amigos y encontré un trabajo que me encantaba. Lentamente, pieza por pieza, me reconstruí en una versión más fuerte de mí misma. No fue fácil y hubo muchos días en los que todavía lloraba por lo que había perdido,
no solo el bebé sino también los sueños y el futuro que había imaginado. Pero eventualmente llegué a un lugar donde podía pensar en todo sin desmoronarme completamente. Avanzando hasta este último día de Acción de Gracias, cuando volví a visitar a mi familia y viejos amigos por las fiestas. Estaba cenando con Octavio y algunos otros cuando el nombre de Leandro surgió en la conversación. Mi corazón todavía dio un pequeño salto cuando escuché su nombre, pero ya no era el dolor agudo que solía ser. Octavio me dijo que Leandro y Katia todavía estaban juntos y que aparentemente ella estaba embarazada. Me sentí un poco triste al escuchar eso, no voy a mentir, pero sobre todo me preocupé por Katia, esperando que no tuviera que pasar por lo que yo había pasado. Esperaba que Leandro hubiera cambiado y que fuera un mejor compañero para ella de lo que había sido para mí. Pero entonces esta semana me enteré de algo que honestamente me hizo sentir una ola de satisfacción que probablemente debería avergonzarme, pero no es así. Octavio me llamó específicamente para contarme porque sabía que querría saber. Resulta que Katia le había estado poniendo los cuernos a Leandro durante toda su relación. Durante toda su relación. La misma relación por la que él me había dejado y me había tratado tan horriblemente. Y no solo eso, el bebé que ella estaba esperando, el bebé por el que Leandro estaba tan emocionado, no era suyo. Aparentemente recibieron los resultados de una prueba de paternidad el día después de Navidad. Octavio me dijo que Leandro está absolutamente destrozado. No ha salido de su casa desde que recibió los resultados. No está yendo al trabajo, no está contestando llamadas de sus amigos, básicamente se ha encerrado porque no puede manejar la realidad de que la mujer por la que dejó su vida anterior lo había estado engañando todo el tiempo. Que el bebé que pensaba que era suyo, el bebé que dijo que quería tan desesperadamente, pertenece a otro hombre. Y yo, bueno, estoy feliz. No solo un poco feliz, estoy eufórica. Sé cómo suena eso y parte de mí se siente culpable por sentir tanta alegría por el dolor de otra persona. Pero la parte más grande de mí siente que esto es exactamente lo que se merecía. Este es el universo finalmente haciéndole pagar por todo lo que me hizo. Él me culpó por perder a nuestro bebé cuando yo estaba pasando por el peor momento de mi vida. Me llamó nombres horribles y difundió mentiras sobre mí. Me dejó cuando más lo necesitaba. Todo porque ya tenía a alguien más esperando. Y ahora esa persona le hizo exactamente lo que él me hizo a mí, pero peor. Hay una justicia poética en todo esto que no puedo ignorar. Leandro quería tanto ser padre y me culpó por quitarle esa oportunidad cuando perdí a nuestro bebé. Pero yo no elegí tener ese aborto espontáneo. Fue algo que me pasó mientras estaba sola y aterrada porque él había decidido abandonarme. Ahora él está experimentando el dolor de descubrir que el bebé que pensaba que era suyo nunca lo fue. Está sintiendo la traición de descubrir que su pareja le había estado mintiendo todo el tiempo. Está experimentando una fracción de lo que yo sentí, y honestamente, no puedo evitar sentir que se lo merece completamente. ¿Debería sentirme mal por estar tan feliz de que esté sufriendo? Tal vez, probablemente, pero no puedo encontrar ese sentimiento de culpa en ninguna parte dentro de mí. Cada vez que empiezo a pensar que tal vez estoy siendo cruel por celebrar su dolor, recuerdo cómo me sentí sentada en ese parque mientras él me gritaba. Recuerdo la soledad de perder a mi bebé sin nadie a mi lado. Recuerdo las noches llorando preguntándome qué había hecho mal cuando la verdad era que él me había estado engañando todo el tiempo. Y entonces la culpa desaparece y vuelve la satisfacción. Actualización 1. Han pasado algunas semanas desde que escribí mi publicación original y honestamente no esperaba que tanta gente respondiera o compartiera sus propias historias. Muchos de ustedes me preguntaron cómo me enteré de más detalles y qué había pasado desde entonces, así que pensé en hacer una actualización. También hubo muchas recomendaciones en los comentarios sobre cómo debería manejar estos sentimientos y si debería o no buscar algún tipo de cierre más formal, así que quiero abordar eso también. Primero, déjenme contarles cómo me enteré de aún más detalles sobre toda la situación de Leandro. Octavio, el amigo mutuo que originalmente me contó sobre Katia hace años y luego sobre el bebé, ha estado manteniéndome informada porque siente que merezco saber. Algunos de ustedes en los comentarios dijeron que tal vez Octavio está interesado en mí románticamente y por eso me cuenta todo esto, pero honestamente no creo que sea así. Octavio ha sido consistentemente uno de los pocos amigos de ese grupo que admitió que se sintió mal por no decirme sobre la infidelidad cuando estaba sucediendo. Creo que esto es su manera de compensar ese error, y lo aprecio aunque otros piensen que sus motivos son cuestionables. Según Octavio, la situación con Leandro es aún peor de lo que originalmente pensé. Resulta que Katia no solo le fue infiel con un hombre, sino que había estado viendo a su exnovio durante casi toda la relación con Leandro. El mismo ex con el que había estado antes de conocer a Leandro. Aparentemente nunca había terminado realmente las cosas con él y básicamente estaba viviendo una doble vida. El ex ni siquiera sabía sobre Leandro al principio, pero eventualmente se enteró y le dio un ultimátum a Katia para que eligiera. Ella eligió quedarse con Leandro porque él ganaba más dinero y podía proveer una vida más estable, pero continuó viendo a Alexa a escondidas. Cuando Katia quedó embarazada, aparentemente le dijo a ambos hombres que el bebé era suyo. Probablemente esperaba que Leandro nunca cuestionara la paternidad porque estaban en una relación seria y él confiaba en ella. Pero el ex empezó a presionarla para hacer una prueba de paternidad, y eventualmente Katia tuvo que ceder. Los resultados confirmaron que el bebé era del ex, no de Leandro. Octavio me dijo que cuando Leandro vio los resultados, básicamente tuvo un colapso completo. Empezó a conectar todos los puntos de cómo Katia había estado mintiendo y manipulando la situación desde el principio,
muy parecido a cómo él me había mentido a mí. Aquí está la parte que realmente me hizo reír de una manera probablemente poco saludable pero increíblemente satisfactoria. Leandro aparentemente llamó a Octavio llorando una noche, diciendo que no podía creer que alguien pudiera ser tan cruel y mentiroso, que no podía entender cómo Katia había podido mirarlo a los ojos todos los días sabiendo que lo estaba traicionando de esa manera, que se sentía usado y descartado como si no significara nada para ella. Octavio me dijo que tuvo que morderse la lengua para no señalar la ironía masiva de toda la situación, considerando que Leandro me había hecho exactamente eso a mí hace 2 años. Varios amigos mutuos también se han puesto en contacto conmigo desde mi publicación original, algunos para disculparse por haber creído las mentiras que Leandro difundió sobre mí después de nuestra ruptura, otros para decirme que siempre supieron que él estaba equivocado en cómo me trató pero no se sintieron cómodos diciéndolo en ese momento. Aprecio las disculpas, aunque parte de mí se pregunta dónde estaban estas personas hace 2 años cuando realmente necesitaba ese apoyo, pero supongo que es mejor tarde que nunca, y estoy tratando de no guardar rencor contra personas que probablemente estaban en una posición incómoda. Mi mejor amiga Noelia, quien estuvo conmigo durante toda la pesadilla original, tiene opiniones muy fuertes sobre toda esta situación. Ella dice que mi felicidad por el dolor de Leandro es completamente justificada y que cualquiera en mi posición sentiría lo mismo. También señaló algo interesante que no había considerado. Me dijo que mi sensación de alivio y satisfacción no es realmente sobre querer que Leandro sufra, sino sobre finalmente tener validación de que yo no fui el problema. Durante mucho tiempo después de nuestra ruptura, incluso con toda la terapia, había una parte de mí que se preguntaba si tal vez Leandro tenía razón, si tal vez yo había sido demasiado dramática o demasiado necesitada o de alguna manera había causado mi propio aborto espontáneo por estar estresada. Noelia dice que ver a Leandro experimentar una traición similar demuestra que el problema siempre fue él, no yo, que las personas como el que pueden tratar a otros tan cruelmente eventualmente reciben lo que dan. Y honestamente, creo que tiene razón. Una gran parte de mi felicidad sobre esta situación no es sadismo puro, es el alivio de saber con certeza absoluta que nada de lo que pasó fue mi culpa, que yo no hice nada para merecer ese tratamiento, que Leandro es simplemente una persona egoísta que lastima a las personas y ahora finalmente está experimentando lo que se siente. Muchos de ustedes en los comentarios recomendaron que fuera a terapia adicional para procesar estos sentimientos, y quiero que sepan que ya estoy en terapia. He estado viendo a una terapeuta regularmente desde que me mudé hace 2 años. Cuando le conté sobre la situación de Leandro y cómo me sentía al respecto, tuvo una perspectiva interesante. Me dijo que los sentimientos de satisfacción cuando alguien que nos lastimó experimenta consecuencias son completamente normales y humanos. Que no me hace una mala persona sentir esos sentimientos, siempre y cuando no actúe sobre ellos de maneras dañinas. Me preguntó si tenía algún deseo de contactar a Leandro para restregarle esto en la cara o de alguna manera hacerle daño activamente. Le dije honestamente que no. No tengo ningún deseo de hablar con él o verlo o tener ningún tipo de contacto. Simplemente estoy viviendo mi vida y sintiendo satisfacción privada por el hecho de que finalmente está experimentando consecuencias por sus acciones. Mi terapeuta dijo que eso era saludable y que probablemente estos sentimientos disminuirían con el tiempo a medida que continúo sanando y avanzando con mi vida. Algunos de ustedes también preguntaron sobre cómo estoy ahora en general, más allá de esta situación con Leandro. Honestamente, estoy bien, mejor que bien, en realidad. Los últimos 2 años han sido transformadores para mí de muchas maneras positivas. Tengo un trabajo que amo donde me siento valorada y apreciada. He hecho amigos increíbles que me apoyan y se preocupan por mí genuinamente. He estado saliendo casualmente pero nada serio todavía, lo cual está bien porque no tengo prisa por saltar a otra relación seria hasta que esté completamente lista. Actualización 2. No esperaba tener que escribir otra actualización tan pronto, pero algo significativo pasó esta semana que sentí que necesitaba compartir. Leandro intentó contactarme. Después de 2 años de silencio absoluto, de repente decidió que necesitaba hablar conmigo. Y honestamente, la forma en que manejé la situación me sorprendió incluso a mí. Fue hace 4 días. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono empezó a sonar con un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no reconozco, pero por alguna razón esta vez lo hice. Era Leandro. Su voz sonaba terrible, como si hubiera estado llorando durante días, lo cual según Octavio probablemente era cierto. Antes de que pudiera colgar, me suplicó que no colgara, que solo necesitaba hablar conmigo durante unos minutos. Algo en su tono me hizo quedarme en la línea, aunque cada instinto me decía que terminara la llamada. Leandro empezó a hablar rápidamente, como si tuviera miedo de que colgara en cualquier momento. Me dijo que había estado pensando mucho en mí últimamente y en cómo terminaron las cosas entre nosotros. Dijo que se había dado cuenta de que me había tratado horriblemente y que quería disculparse. Yo no dije nada. Solo lo dejé hablar porque honestamente estaba demasiado sorprendida para formar palabras. Me contó sobre la situación con Katia, aunque en una versión muy editada donde él era completamente la víctima inocente. Dijo que ahora entendía cómo me debía haber sentido cuando las cosas terminaron entre nosotros. Eso fue lo que finalmente me hizo hablar. Le pregunté si realmente acababa de comparar lo que Katia le hizo con lo que él me hizo a mí. Hubo silencio del otro lado de la línea y luego empezó a retroceder diciendo que no,
que su situación era diferente porque yo había tenido un aborto espontáneo mientras que esto era engaño intencional. La audacia de esa declaración me dejó sin aliento. Le recordé que él me había engañado durante 5 meses antes de desaparecer cuando más lo necesitaba, que me había culpado por perder a nuestro bebé cuando él había sido quien me había dejado sola y estresada, que había difundido mentiras viciosas sobre mí a cualquiera que escuchara. Leandro se quedó callado por un momento y luego dijo algo que me hizo darme cuenta de por qué realmente había llamado. Dijo que necesitaba saber cómo lo había superado, cómo había seguido adelante después de perder a nuestro bebé y nuestra relación, que se sentía atrapado en este ciclo de dolor y traición y necesitaba consejos sobre cómo salir de él. En ese momento entendí que esto no era realmente sobre disculparse o hacer las paces. Era sobre el buscando apoyo emocional de la persona a la que había destrozado porque aparentemente no tenía a nadie más a quien recurrir. Le pregunté directamente si esperaba que yo lo consolara por experimentar una fracción del dolor que él me había causado, si realmente pensaba que yo era la persona apropiada para ayudarlo a procesar sus sentimientos sobre ser traicionado cuando él me había traicionado primero de la manera más cruel posible. Leandro empezó a balbucear algo sobre cómo yo siempre había sido fuerte y compasiva y pensó que podría ayudarlo a ver las cosas con claridad. Eso fue cuando algo en mí se quebró, no de tristeza o dolor, sino de una claridad cristalina sobre exactamente qué tipo de persona era Leandro. Le dije que su llamada confirmaba todo lo que había llegado a entender sobre él en los últimos 2 años, que era fundamentalmente incapaz de ver a otras personas como algo más que recursos para su propio beneficio, que me había usado para estabilidad y luego me había descartado cuando encontró algo que pensó que era mejor, que ahora estaba tratando de usarme nuevamente para apoyo emocional porque la persona que eligió sobre mí resultó ser tan egoísta como él. Le dije que yo había superado lo que me hizo a través de 2 años de terapia intensiva, del apoyo de personas que genuinamente se preocupaban por mí y del trabajo duro de reconstruir mi autoestima que él había destrozado, que había tenido que aprender a confiar en las personas nuevamente después de que él me enseñó que incluso alguien que dice amarte puede ser increíblemente cruel, que había llorado más lágrimas de las que pensé que era humanamente posible mientras procesaba la pérdida de nuestro bebé completamente sola porque él no pudo molestarse en estar ahí para mí. Leandro empezó a llorar en el teléfono. Me dijo que lo sentía mucho, que había cometido errores terribles y que si pudiera retroceder el tiempo lo haría diferente. Yo le dije que sus disculpas llegaban 2 años tarde y que no las aceptaba, que las únicas razones por las que se estaba disculpando ahora era porque finalmente estaba experimentando consecuencias y quería aliviar su propia culpa, no porque genuinamente se preocupara por el daño que me había causado. Le dije que la llamada había terminado y que no debería contactarme nunca más, que yo había seguido adelante con mi vida y él necesitaba hacer lo mismo con la suya, que no le debía nada, especialmente no mi compasión o perdón. Luego colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente bloqueé su número y también bloqueé todos sus perfiles en redes sociales por si acaso. Después de colgar, me senté en mi coche en el estacionamiento de mi trabajo durante probablemente 20 minutos procesando lo que acababa de pasar. Pensé que me sentiría satisfecha o triunfante por finalmente decirle todas esas cosas, pero en realidad solo me sentía cansada. Cansada de que esta persona que solía significar todo para mí todavía tuviera la capacidad de interrumpir mi paz. Actualización 3. Ha pasado casi 1 año desde mi última actualización y pensé que era tiempo de cerrar este capítulo completamente contándoles dónde están todos ahora y cómo estoy yo. Muchos de ustedes me han estado enviando mensajes preguntando qué pasó con Leandro, con Katia y sobre todo, cómo estoy yo. Así que aquí está lo que espero sea mi actualización final sobre toda esta situación. Empecemos con Leandro. Según Octavio, quien todavía me mantiene informada ocasionalmente aunque con mucho menos frecuencia que antes, Leandro finalmente está empezando a reconstruir su vida. Después de meses de depresión y aislamiento, aparentemente comenzó a ir a terapia. No sé si la terapia lo está ayudando realmente a cambiar como persona o si solo está aprendiendo a procesar lo que le pasó con Katia, pero al menos está haciendo algo. Dejó su trabajo anterior, probablemente porque era donde había conocido a Katia y los recuerdos eran demasiado, y consiguió un puesto en una empresa diferente. En cuanto a Katia, la situación allí es complicada. Tuvo al bebé, un niño saludable según lo que he escuchado. El padre biológico, el ex con el que estaba viendo todo el tiempo, inicialmente quería estar involucrado en la vida del niño, pero aparentemente la relación entre él y Katia se desmoronó poco después del nacimiento del bebé. Resulta que cuando tu relación completa está basada en mentiras y engaños, no tiene una base muy sólida para la paternidad. Ahora déjenme contarles sobre mí, que es realmente la parte importante de esta historia. Estoy increíblemente bien, mejor de lo que he estado en años, honestamente. Conocí a alguien hace unos 8 meses. Su nombre es Marcelo y es probablemente la persona más amable y genuina que he conocido. Es el opuesto completo de Leandro en todas las mejores maneras. Es comunicativo, honesto, atento y se presenta consistentemente. Marcelo sabe sobre mi historia con Leandro. Se lo conté temprano en nuestra relación porque no quería tener secretos, y también porque quería que entendiera por qué podría ser un poco cautelosa o necesitar más seguridad que otras parejas. Su respuesta fue perfecta. Me escuchó sin juzgar,
me dijo que tomáramos las cosas a mi ritmo y ha sido increíblemente paciente mientras trabajo en confiar completamente nuevamente. No estamos comprometidos ni nada tan serio todavía porque estoy tomando las cosas más lentamente esta vez, pero puedo ver un futuro con él de una manera que se siente sólida y saludable en lugar de desesperada o ansiosa. Mi terapeuta dice que la diferencia en cómo me siento en esta relación versus cómo me sentía con Leandro es señal de cuánto he sanado y crecido. Profesionalmente también me está yendo muy bien. Recibí una promoción importante hace unos meses que vino con un aumento sustancial. Pude mudarme a un apartamento más grande que absolutamente amo. He estado viajando más, persiguiendo pasatiempos que siempre quise probar y en general construyendo una vida que se siente completamente mía. En cuanto a mi sentimiento original de felicidad sobre el dolor de Leandro, ha evolucionado significativamente. Ya no pienso en él lo suficiente como para sentir ninguna emoción fuerte sobre su situación. Es más como si hubiera leído sobre un extraño experimentando consecuencias por malas acciones, interesante pero no personal. La euforia intensa que sentí inicialmente cuando me enteré sobre Katia engañándolo se ha desvanecido completamente. Ya no necesito su sufrimiento para validar mi propia sanación porque mi sanación está completa independientemente de lo que le esté pasando a él. ¿Qué hay del bebé que perdí? Esa es probablemente la parte más difícil de toda esta historia. Todavía pienso en ese bebé a veces. Me pregunto quién hubieran sido, como si hubiera visto mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Pero he llegado a un lugar de paz con eso también. Mi terapeuta me ayudó a entender que puedo llorar la pérdida sin dejar que me consuma. Puedo honrar lo que podría haber sido mientras también abrazo lo que es. Mirando hacia atrás en todo esto, casi puedo agradecer por cómo salieron las cosas. Casi. Si Leandro no me hubiera traicionado de la manera en que lo hizo, podría haberme casado con él. Podría haber pasado años o incluso décadas con alguien que fundamentalmente era incapaz de amarme de la manera que merezco. El dolor que experimenté fue horrible, pero me puso en el camino para encontrar algo real y construir una vida que realmente amo. Así que para cualquiera que esté leyendo estoy pasando por algo similar. Quiero que sepan que mejora. Sé que eso es lo que todos dicen y que probablemente suena vacío cuando estás en medio del dolor, pero es verdad. No mejora porque la persona que te lastimó experimenta karma o consecuencias, aunque eso puede sentirse satisfactorio temporalmente. Mejora porque tú haces el trabajo de sanar, de crecer, de reconstruirte en alguien más fuerte. Esta será probablemente mi última actualización sobre esta situación a menos que algo verdaderamente significativo suceda, lo cual dudo. He cerrado este capítulo y estoy enfocada en los nuevos que están por venir. Gracias a todos los que me apoyaron, compartieron sus historias y me ayudaron a sentir menos sola en estos sentimientos. Les deseo a todos sanación y felicidad, sin importar lo que estén pasando.